cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez, sin saber qué es lo real, buscando sin temor en dónde descansar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez, me dejo deslumbrar. Famosa piedra de Artigas, es enorme. Lindo lugar. Y terrible camping. Hermoso camping. Miren, allá está la zona de camping, parrillas, y a mi izquierda estaba la zona de piletas. Dice prohibido mascotas, pero estamos fuera de temporada y el hombre nos hizo señal de que pasemos, así que pasamos. Y acá estamos, amigos, en el parque de Piedra Pintada. Ahí se ve la piedra. Acá estamos nosotros. Sí. Tiene espacio, gracias a mí, para jugar y disfrutar. Y acá estamos, yo estoy poniéndole las argollitas a los caracoles estos, haciendo artesanía. Miren, estamos comiendo ananá. Ahí está la Sami, está Jessy. Le compré a un chico, le regaté precio y me dio 2 ananás por 150 pesos. Bueno, acá venía a sacarle unas fotos al pitufín con la piedra y le voy a mostrar todo lo que tiene este parque. Desde ya decirle que el lugar está muy limpio, muy bien cuidado. Vean, rastrillan todos los días. Acá hay mesitas, parrillero, allá hay unos quinchos. Allá al fondo hay una pileta y por acá también tenemos más piletas. En otro quinchito. Ven lo que son las piletas, un lujo. Un espectáculo para el verano. También hay zona de acampe que está de aquel lado. Hay ludos 20, hay canillas de agua, baños con ducha. Recién nos duchamos Jess y yo, así que ahora les paso a mostrar la zona de juegos. Vean, atrás de la piedra, dando la vuelta, vemos juegos para niños. También hay parrillero, mesitas, ahí dormimos nosotros. Y por acá hay una cancha de fútbol, muy linda también. Y como ven, muy bien cuidado el parque. Y ya que está, contarles que la piedra que tenemos a nuestra espalda, que es el atractivo principal, algunos dicen que es un volcán, o son mitologías que se dicen, otros dicen que usaron los indígenas aborígenes para usarlo como pintura rupestre, y por la erosión del tiempo se fue perdiendo esa pintura. Acá está todo el explicativo de la piedra pintada. Dice, la piedra pintada es una inmensa roca singularmente colocada en aquel paraje por la mano de la naturaleza. La piedra es un meteorito que cayó del cielo hace muchos millones de años. Esta elevación de arenisca es un testigo de la particular formación geológica de esta región en la que los basaltos se entrecruzan con las areniscas. La piedra pintada es un lugar mágico que existe en Artigas, al norte del Uruguay, una piedra gigante que desparrama energía a su alrededor y hace dudar a los ojos, mutando realidad en fábula. Una mole gigante de arenisca que se eleva al cielo. Es posible que en la piedra existieran exponentes del arte rupestre de los habitantes prehistóricos de la región. Mi abuela me dijo que la piedra se formó de un gran monte de arena. Esa arena, de tanto agarrar lluvia y sol, se endureció y así se formó lo que conocemos hoy como la piedra pintada. Una rareza geológica a la que le agregaron al Parque Congreso de Abril. Una cadena de servicio por la gran ración sigue siendo la mole de arenisca teñida cromáticamente por los musgos y líquenes.
Después hay leyendas como la del león bayo, la víbora, la víbora Yara. También hay otra leyenda, como dice acá, de la mujer vestida de blanco. ¿Dónde está la mujer vestida de blanco? Que había leído. Ah, acá. Y una mujer vestida de blanco que cuida el lugar. Después hay otra que esta piedra con otras dos, una está del lado uruguayo y la otra del lado brasilero, forman el triángulo de la buena voluntad. Y acá hay otra cosa que les quiero mostrar, que supuestamente hay un tesoro enterrado en la cercanía debajo de la piedra pintada. Así que todavía no se sabe bien geológicamente o arqueológicamente lo que implica esta piedra, así que nada, queda para las deducciones de cada uno. Bueno amigos, acá estamos en la ruta de nuevo. ¿Qué pasó, Nico? Estábamos en Artigas y ahora estamos camino a Rivera de nuevo. Ustedes se preguntarán por qué, nos duramos un día ahí. Bueno, llegamos y nos fuimos ayer al parque de Piedra... ¿Cómo es? Piedra Parada. Bueno, como vieron, estuvimos en el parque Piedra Pintada y hoy nos vinimos a trabajar y a conocer un poco la zona, y la verdad, desde nuestro punto de vista y por lo que vimos, no nos parece un lugar seguro para nosotros. El lugar en donde está la piedra está a 30 minutos, así que sería todos los días ir y volver. Si es que realmente queremos trabajar acá, era para volver para dormir. Vimos varias situaciones, muchos pibes con drogas. Las veces que se acercó gente al puesto, se acercaban estos pibes a pedirle plata a la gente que tenía intenciones de comprarnos y nos lo espantaban. Así que no sé, no nos pareció bueno y no nos pareció lo más seguro, que es lo más importante, tanto para mí como para Sammy como para Nico. Y más para el auto. Pero bueno, fue un paso fugaz y sacamos un par de fotos por lo menos. Pero bueno. La hermosa y la gente ahí también nos trató bien los juegos que estuvimos. Pero bueno, cuando uno siente eso de que no te parece seguro, agarras y te vas. Que bueno, vamos camino a Rivera de nuevo con intención de trabajar el finde. Acá da lluvia, no sé allá, yo creo que sí. Ojalá que no. Así que bueno, después ya iremos tomando camino a mitad del país. Muy buenos días a todos, ahí está la Sami, la Jessie. Me tuve que enderezar porque estaba así. Sí. Estamos desayunando y el puestito lo abrimos a las 8:30 de la mañana más o menos. Acá estamos. Hoy tenemos que vender todo. Hoy vamos a vender todo. Vamos a vender todo, sí. Ahí nos hace compañía el amigo. Acá estamos con los amigos de Enchetados. Estamos trabajando normal, pero se largó a llover. Así que ahí está Jessy pidiendo auxilio. Miren acá cómo protege el tronco de la lluvia. Ahí está el Jetta, allá está Jessy en el auto. Bueno amigos, acá estamos reventadísimos, son como la 1:30, no sé. Trabajamos muy bien, así que era lo que queríamos lograr. Ahora rogar que mañana no llueva, así podemos trabajar de vuelta y ya irnos bien tranquilo para Tacuarembó. Y si llueve, bueno, no importa, hoy ya pudimos trabajar bastante bien. Ya tenemos para el combustible y surtirnos bien de mercadería acá, que es barato. Así que nada, nos vemos mañana a ver qué nos depara el día. Adiós. Buenos días a todos, acá ya estamos armando el puestito tempranito, 10:30 de la mañana, y vean la Sami. Se vende sola la Sami. Está buscando familia, me parece. Sami, ¿está cómoda ahí? ¿Querés vender? La jefa. Y acá estamos dentro del auto y se vino la lluvia. Por suerte llegamos a guardar todo, quedaron las mesas y los manteles arriba nomás. Nomás guardamos todo. Volvimos a armar el puestito acá en la plaza. Vean. Y vean esto que está acá. ¿Qué pasó con esto? No sabemos por qué, pero se quemó. Estaba apagado, no tenía corriente, nada. O sea, corriente tenía, de alguna forma le llegaba. Pero vean cómo se quemó. Un olor a quemado quedó adentro del auto. Vean.
Así Te que contamos bien qué es lo que pasó. no tenemos más inversor ahora. A trabajar para comprar uno. Bueno, nos agarró el agua. Estábamos guardando igualmente ya el puestito, pero se largó con todo, nos mojaba entero. Los bomberos lo guardamos primero. Nico ahí está afuera. Yo ya me mojé entera, pero bueno. Estaba Nico con la mesa. Se quedó ahí. ¡Ay, qué porquería! Se imaginarán el olor humedad que va en este auto después. Bueno, hoy les contamos más o menos qué pasó, pero bueno, se nos quemó el conversor del auto. Hoy fuimos a almorzar a la casa de una familia. Conversor del panel solar. Del panel solar, perdón. A la casa de un familiar de Nico, que nos invitaron a comer. Y bueno, terminamos de almorzar y yo me fui a buscar la ropa para duchar, porque nos ofrecieron ducha, nos lavaron ropa, todo, muchas gracias. Y yo veo como que hay un humo dentro del auto. ¿Qué pasó? Digo, abrí la puerta con la llave y veo que hay todo un madera y un olor a quemado impresionante, pero de verdad me asusté. Y ahí lo llamé al toque de Nico, le dije, Nico, no sé qué, te llamé, viste que te dije, no sé, lo ha quemado, fíjate, porque si bien hay cables por todos lados en el auto. Y bueno, resulta que el olor, fuimos olfateando ahí, el olor era del conversor. Sí, 12 bolas 220. Nico lo fue a revisar y lo abrió y está totalmente quemado, derretido adentro. Bueno, Sí. un mostraste, creo. Tenía que Estaba pasar. apagado el conversor, pero bueno, la corriente circula igual y se ve que la plaqueta hizo corto, no sé qué momento. Claro, un peligro. Pero bueno, ahora vamos a tener que trabajar más para comprar un conversor, porque hace falta. Ese le sirve a Nico para cargar su celu y para cargar la compu. Pero bueno, contento porque no pasó a mayores y bueno, acá estamos. Y sí, Y nos agarró la lluvia. nos agarró la lluvia, perdonen porque yo me estaba secando. Hoy es el último día en Rivera, ya estuvimos 2 semanas y piquito ya. Sí, mañana ya nos vamos a Ya Tacuarembó. nos vamos a Tacuarembó de nuevo. Después del mediodía. Sí. Terrible lluvia nos agarró, ¿no, Mon? Sí, estamos yendo a Tacuarembó. Sí. Bueno, acá estamos en Tacuarembó. Sí, se está haciendo un arrocito que le voy a mostrar ahora. Arrocito con huevo. Mismamente estamos haciendo el arroz frito, que nos encanta. Lo Sí. fritamos y después le ponemos la agüita. Contarles que vamos a pasar noche nomás acá en Tacuarembó porque ya conocimos todo. Vayan a los videos anteriores si quieren ver el balneario Iporá, el parque. Y mañana partimos a dónde? A San Gregorio de Polanco partimos mañana para conocer y después no sabemos qué vamos a hacer el fin de semana, dónde vamos a ir a trabajar. Bueno amigos, como dijimos, vinimos a Tacuarembó solo por un día. Ya nos estamos yendo. Acá se quedan los amigos de Enyetados trabajando. Chau, chau, nos vemos. ¿No te andó la bocina? No, de vuelta. Puta madre. Dije no te andó, no te anduvo es. Qué bruta. Póngale 0. Acá hicimos un parate en Villa Encina. Resulta que nos llegó un mensaje de un seguidor diciendo que en Fraile Muerto va a haber un evento el fin de semana. No sé qué partido de qué cosa, pero es algo, una final nacional, entonces va a haber un evento en la plaza, ahí vamos a ir yendo. Ya que estamos, le queremos dejar un saludo especial a Marcos Y a Nidia y al papá Don Billugo. Así que nos mandó mensaje por Instagram, dijo que le mandemos un mensaje. sí, que ven nuestros videos, así que un saludo grande. Acá estamos con el puestito armado. Llegamos y bueno, armamos el puestito. Está la Sami. Acá como siempre la Sami tiene amiguitos. Entre allí se hace pulseritas. Como siempre. Acá hice un bizcochuelo
Vamos a tomar con unos ricos mates. Amigo, vean ese pedazo de subida. Buenos días, amigos, ¿cómo andan? Estamos... Acá con el mate y Nico con el café. Cafecito, sí. Y hoy, miren con quién amanecimos cerca. Tenemos vecinos nuevos. Ahí les vamos a Pueden ver, hay un puesto de ropa, pero por allá hay unos colores conocidísimos. A ver si los sacan antes que digamos. Sí, recién llegaron. Así que como ven, las despedidas con los viajeros nunca son despedidas porque siempre nos volvemos a cruzar. Exactamente. Así que nada, es tempranito, tomamos los mates y creo que vamos a ir a la playita hoy. Sí, y ahí, bueno, como veis, vieron el puestito armado de ropa, hay un festival Está muy lleno, grande acá. Sí. ¿Sabes de qué es el festival? Sí, se corre la final del Raid Nacional. Así que se espera mucha gente. Mal. Viernes, sábado y domingo. Buenas amigos, acá estamos. El de los tragos. Estamos en la Catanguita, acá está la Dani, acá está. Claro. Hola Jorge, Mira. te usurpamos la casa. Mira, hasta la Sami te usurpó. Mira, vamos a mandar un mensaje de texto. Estamos haciendo unas pizzitas, vean esto. En el horno de la Dani. Miren, pa. Hechas por vos, ¿no, Dani? No, obvio. O por Jorge. No. Porque en el último video estuvo de cocinero, Jorge, ¿eh? ¿Ni yo? Cocinando con Jessica. Bueno, acá estamos en un nuevo día. Durante el día no filmamos nada, pero vean el postito como tenemos armado. Bueno, estoy yendo a buscar algo que compramos que hace rato que queríamos. Estoy yendo al lugar de encomienda donde lo voy a retirar. Así es un nuevo integrante para este viaje. Vean, acá estoy en la ruta y allá se está preparando para el raid. Estamos llegando a la ANCAP, que acá se reciben las encomiendas. Vean amigos, al final 3 paquetes nos llegaron. Este de DAC, hicimos compra en Argentina y nos los cruzaron unos amigos para Uruguay. Y esto, una bicicleta para nuestro viaje. Ya armé la bici, ahora nos vamos para la plaza. Bien amigos, acá Nico fue a buscar algo. Gracias al pata de Destino Incierto que nos trajo. Vean, el inversor. Lo ahorro acá en Uruguay. Y Un arrancador. te lo quería hace rato, Nico. Sí, para el auto. Buena, bebé. Re chiquito el estuche. Es como Navidad. Es Navidad, sí. Se adelantó Navidad. Ah, viene con el estuche. Sí. Uy, qué bueno que está. ¿Esto para qué sirve, Nico? Para el que no sabe. Cuando se me rompe la batería del auto, arranco con esto. Un arrancador, con las pinzas para arrancarlo. Ajá. Y para cargar celular. Bien ahí. Pero lo más importante era esto que se quemó. Y también puedo enchufar la computadora acá. Y ahí está la nave de fondo. Todo combinado, Nico, vos. ¿Qué nombre a la nave? ¿Qué nombre le gustaría que le pongamos? Tiene nombre originalmente, ¿no? Nos dijo la ex dueña que se llama... ¿Cómo? La Jessie, pero bueno. Si quieren le buscamos un nombre nuevo. Bueno amigos, ahí está la bici nueva. Parte de este viaje y el pitufín. Decime que sos argentino sin decirme que sos argentino. Vean, fiambre. Eso. El fiambre es de argentino. Y coca. Vean la Sami. ¿Coca? Sí, fiambre, coca y No querés a más. Jorge no le compran mayonesa. Ay, la mayonesa, perdón. Ay. Es la única 2 cosas que pide en viaje, coca y mayonesa. Sí. Nunca. Con suerte le compraron la coca. Sí, sin palabras. Palabras fuertes de Jorge. Va a abandonar el viaje, dice. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Y acá seguimos en Fraile Muerto, ya se está haciendo artesanías. Ahí tenemos el puestito armado. Hay carpa y de todo. Vean la Sami. Sami. Está con calor. 35 grados hace hoy. Bueno, vamos a ver a la noche si
Si hay movimiento de gente, se espera mucha gente, así que esperamos que venga, porque hace mucho calor. Vamos a ver cómo nos va hoy sábado y mañana domingo. Acá seguimos en la feria, Jessy. A ver nuestro puestito como queda iluminado y con el pitufín con las luces navideñas. Y acá estamos, amigos, en un nuevo día de las 7 de la mañana, súper cansados, trabajando. Está lleno de gente por todos lados. Como les decía, desde las 7 de la mañana, 72 horas de baile hubo. Falta esta noche todavía. Acá está el puestito de la catanga. Después del evento y para finalizar una jornada de laburo de 3 días, decidimos hacer un rico asado con los amigos viajeros y compartir la noche. Buenos días, amigos. ¿Cómo andan? Acá amanecimos con lluvia, mucha humedad, demasiada humedad. Seguimos en Fraile Muerto y vamos camino a San Gregorio. San Gregorio de Polanco. Ahora vamos a cargar nata, que acá en el pueblo venden nata brasilera barata, así que... ¿Cuánto tenemos? ¿Como 200 y pico? Sí, no sé si lo vamos a hacer todo hoy. Mucho. Sí, pero bueno, contentos porque vamos a descansar unos días allá, si se puede lograr mejor. Vamos a ver el partido de Argentina. Sí, ya. mañana es mundial. Ay, mañana arranca el mundial, ¿no? Sí. Y mañana es el cumpleaños de alguien muy especial. Me tiene contenta esto, así que se imaginarán de quién. Si nos conocen ya saben quién cumpleaños. Bueno, acá llega el final del video. Nos despedimos de San Gregorio Polanco, que van a ver el próximo episodio. Muy hermoso lugar. Que vean. Llegó la hora de mandar saluditos y el primer saludo es para Gustavo y Sonia de San Luis. Les mandamos un beso gigante y muchas gracias por ver los videos. Exactamente, yo voy apretando el freno para no caerme. Y un saludo a José Miguel y Chávez Garzón. No, mi amor. Y un saludo para José Miguel Chávez Garzón de Colombia. Así que abrazo grande también. Saludos. Un saludo a la familia Check. Así un saludo para la familia Check. Así que saludo para la familia Check. Así que abrazo grande a todos. Gracias a las personas que colaboran mediante Mercado Pago, Cafecito y PayPal. Y hasta el próximo video. Chau, chau. Nos vemos. Soy Nico en su pitufleta. Ay, Dios. A ver, frena como el video que te mandé yo. Frena.